Buenas noches desde el corazón de Sudamérica para toda nuestra querida audiencia. Nos encontramos en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El anfitrión para este evento, el segundo conversatorio, es acerca de las protestas cívicas que están sucediendo en Colombia y el contexto de lo que ha pasado en nuestra patria Bolivia. Me encuentro con un compañero, mi compañero de fórmula, Josué Germán, quien nos acompaña para estar en contacto desde Colombia con nuestro invitado Nicolás Serrano. Adelante y bienvenido a este espacio que estamos transmitiendo desde J. Alexis Candia. Nicolás. Vale, un gusto estar aquí con ustedes, Joel, José. Vale, mi nombre es Nicolás Serrano, soy estudiante de la Universidad Industrial de Santander. eh, y bueno, estoy acá en este conversatorio pues, para hablarles sobre la situación actual que está viviendo el país. Y mira, en estos momentos estamos en una situación demasiado crítica, estamos en una crisis social, ya que el gobierno actual no ha querido escuchar al pueblo y ha generado así un inconforme social que nos ha llevado a las calles a marchar. En este caso queremos entrar en lo que es el primer punto de nuestro eje temático, que es la contextualización cabalmente de lo que está pasando en Colombia, que ya nos está explicando brevemente nuestro invitado Nicolás. Y bueno, este es un conversatorio, estamos para conversar, estamos igual para leer sus comentarios y dudas y lo que podamos responder, estamos aquí para poder conocer a fondo lo que está pasando. Quizás igual hablar de en este sentido, de lo que ha pasado en nuestro país durante las protestas cívicas de 2019, tras las elecciones generales del 2019. Y en ese sentido, quisiera ir presentando y dando la palabra a mi compañero Germán para que hablemos un poco acerca de lo que sucedió en nuestro país y dar esa diferencia de lo que está sucediendo actualmente, diferencias y semejanzas, ¿no?, con lo que está sucediendo en Colombia, a modo de que los que nos están escuchando desde Colombia puedan saber de lo que pasó aquí y nosotros también informarnos desde el corazón de Sudamérica, en Bolivia, acerca de lo que está sucediendo en Colombia a través de nuestro invitado. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias, querido Joel, por tu invitación. Comparto la pantalla, ¿no? Sí, sí, ya estoy ahí mostrando una de las Ok. portadas que hubo en aquel entonces cuando comenzaron las protestas en Bolivia, que viene de parte de Página 7. Bueno, un contexto muy complicado sin duda porque Bolivia afrontó el 2019, a finales de ese año, octubre y noviembre, una crisis social y política. Creo que todos aquí lo hemos vivido muy, muy fuerte. Y bueno, como titula aquí el periódico Página 7, dice Furia Nacional por el inicio del fraude. Este, fue el primer hincapié para poder, bueno, dar inicio a las protestas y todo aquello, que, bueno, arrasó con un montón de, de conflictos, ¿no? Tanto políticos como sociales. El contexto nace precisamente, de hecho, a cabo de una elección nacional que estaba ya de por sí, ya estaba un poco tensa, ¿no? De hecho, por una reelección de un presidente que iba a ir por su cuarta gestión, cuando la Constitución solo permite dos, pero ya las cosas iban tensas, ¿no? Se da la elección, ya, a pesar de todos esos sucesos y todos esos acontecimientos, y lo que llega a pasar después ya es simplemente un caos social, ¿no? Un caos social, se dan inicios protestas, se dan inicios marchas, se dan inicio un montón bueno, de medios de exigir algo que se pensaba muy, muy injusto. Y bueno, se da inicio a todo lo que sucede, que lo conocen muchos aquí ya en Bolivia, y se lleva a cabo un paro cívico, ¿no? Creo que en Colombia, como nos comentaba previamente al en vivo nuestro querido Nicolás, se llama paro nacional. De hecho es casi lo mismo, pero aquí se le denominaba paro cívico, ¿no? Que como pueden ver ahí las imágenes, como el deber titula, por ejemplo ahí, dice, bueno, Tribunal Supremo Electoral cambia tendencias a favor de Evo y violentas protestas gritan fraude en las calles. Ese era en realidad el pedido. Ese era en realidad, bueno, el motivo por el cual se protestaba, el motivo por el cual se estaba en las calles precisamente, ¿no?
dando inicio a protestas, ¿no? Y bueno, lo que pasa ya posterior a eso es un conflicto muy duro, muy tenso, donde se lleva a cabo primero la renuncia del expresidente Evo Morales, y la renuncia no solamente de él, ¿ok? Sino la renuncia de todo el campo político que lo acompañó a él durante su gobierno, durante los más de 14, casi 14 años que gobernó, y una ola de renuncias que lleva a cabo la sucesión de Yanine Áñez como presidenta de Bolivia, ¿ok? Pero en sí, el hincapié, el inicio de todo se da a raíz de eso, ¿no? Un fraude, bueno, en realidad un llamado fraude que se da inicio en ciudades primeramente orientales, aquí en Santa Cruz de la Sierra, se da hincapié a las protestas, y luego en toda Bolivia. Los 9 departamentos paran y, bueno, se vive lo que se vive, ¿no? Adelante, querido Bel. Aprovecho este punto para lanzarle una pregunta a nuestro invitado Nicolás Serrano, como puede ver un poquito ya el contexto de lo que pasó aquí en Bolivia. Yo tengo el concepto de que en lo que es respecta a nuestro país, Bolivia, y precisamente de Santa Cruz, el departamento donde actualmente vivimos con Josué y mi persona, inició todo este tema de la movilización y paro cívico nacional, pero con todo lo ello que hemos visto, todo se genera debido a factores políticos y sociales. Político en el sentido de que se denuncia fraude y de que había la población, que ahí ya viene la parte de lo que es lo social, que estaba cansada ya del gobierno de Evo Morales. Se puede decir en este contexto de que es por eso que uno de los bastiones que estaba siempre a la oposición de ese gobierno era en Santa Cruz, en donde se impulsa cabalmente lo que es los cabildos nacionales, que posteriormente vamos a hablar de eso. Pero quiero aprovechar esto de dar a conocer porque en lo que estamos en Bolivia, la percepción general o la opinión pública de lo que sucede en Colombia es de que es una situación que empezó el paro nacional debido a factores económicos y sociales. Económicos debido a la reforma tributaria, ¿no? Pero aquí le hacemos esa pregunta aquí a nuestro invitado Nicolás para que nos pueda esclarecer cuáles son los factores de esta protesta, de cómo inicia. Bueno, o sea, la verdad, el inicio de estas protestas, pues la gota que colmó el vaso fue la reforma tributaria, ¿vale? Pero todo esto ya tenía unos antecedentes. La desigualdad social, el abuso policial, la corrupción, ha hecho que la gente ha estado muy inconforme con el gobierno actual. Y aparte de eso, que Iván Duque resultó ser un completo inepto en cuanto a afrontar la pandemia. Como podemos ver en pantalla, uno de los periódicos que hemos podido recolectar es del Espectador, que nos habla cabalmente de este tema por un mundo menos desigual. Y quizás los contextos sean diferentes con lo que sucede en Colombia, debido a que el tema de la desigualdad se vio más afectada por el tema de la pandemia del COVID-19 y una reforma tributaria lanzada en un país en donde, bueno, en fin, a todos nos ha afectado la pandemia por COVID-19, pero una reforma tributaria en la que se exigía mucho a lo que era la clase media, según lo que venía diciendo el gobierno colombiano, pero que también afectaba a las clases bajas. En este sentido, quiero lanzar una pregunta. Como nos decís de que la gota que colmó el vaso, querido Nicolás, fue el tema de la reforma tributaria, en donde se le exigía, como se dice mucho, y hay esa desigualdad en realidad en Colombia. Tengo entendido de que lo que es la reforma tributaria, que es por lo que empezó las protestas, ya se ha solucionado de cierta manera, según medios de comunicación como la BBC, indica de que ya el gobierno ha anulado esa reforma tributaria y bueno, se han abierto al diálogo y anularla, ¿no? Pero sin embargo siguen las protestas. En este punto donde ya nosotros nos preguntamos desde aquí en Bolivia, ¿no? ¿Por qué siguen? ¿Ha cambiado ahora el sentido de la protesta? Porque como inició, como bien indicaba, la gota que colmó el vaso fue la reforma tributaria, pero actualmente vemos de que sigue el paro nacional, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se busca para poder pacificar el país? Creo que ese es el punto clave actualmente para entrar ya a lo que es el segundo punto que queremos tocar, ¿no? El mecanismo de la protesta, o sea, ¿qué se busca por medio de ese mecanismo de la protesta?
Repite la pregunta, ¿cuál era la pregunta exacta? Bueno, la pregunta va en cuál es el mecanismo de la protesta. A un comienzo era la protesta para que no se promulgue lo que es la reforma tributaria. Ya medios como la BBC indicaron que ya queda anulada, pero sin embargo siguen las protestas. Ahora, ¿qué es lo que se busca? O en tu opinión, ¿qué acciones se debería tomar para que se vuelva a pacificar el país? Vale, en estos momentos el país tiene muchísimos problemas y los habitantes de cada localidad, de cada ciudad, de cada departamento tiene propuestas similares, pero considero que las personas los alcaldes, las autoridades de la rama judicial de cada región, como gobernadores y alcaldes, y incluso el presidente debería sentarse con cada uno de las personas que están marchando, no con el Comité Nacional del Paro, sino que con las personas que están dando la cara en la marcha, con las personas que están tragando los gases lacrimógenos, con las madres de los jóvenes asesinados, pero no debería sentarse con el Comité del Paro. El Comité del Paro en estos momentos no tiene absoluta autoridad con el no tiene en estos momentos absoluta autoridad y, y le han dicho a la comunidad, a las personas del paro que no, que ya levanten los bloqueos, que no marchen más, pero las personas del paro no le están haciendo caso. Estas personas, las del Comité Nacional del Paro, no tienen para nada ninguna autoridad. Y esto, lo del Comité Nacional del Paro, podría, bueno, explicarnos más acerca de eso. Para mí es algo nuevo que, de hecho, en las últimas horas me puse a investigar más y me di cuenta de eso. Comité Nacional del Paro, ¿es un organismo recién creado cuál es su función? Bueno, yo tengo entendido que el Comité Nacional del Paro se creó en los paros del 2019. Están conformados más que todo por sindicalistas, más o menos aproximadamente 20 personas, y entre ellas pues solo hay 2 mujeres y 2 representantes estudiantiles, y de por sí no representa a la gente que está marchando, porque la mayoría son abuelos que no marchan y sindicalistas, y las personas que están en el paro, el 90% tienen entre 14 y 25 años. La mayoría son estudiantes, jóvenes que no han podido conseguir empleo, jóvenes que no ven esperanza en este país y por eso están allá en las calles. Querido Germán, para darte hincapié a lo que está contando Nicolás Serrano, es de que resulta que existe un Comité Nacional del Paro, que es, bueno, según lo que dice el mismo nombre, viene a ser como una dirigencia, algo así como el mecanismo para el tema de las protestas, pero bueno, según lo que nos está indicando ya nuestro invitado, es de que no representa la totalidad de lo que está movilizando, sino sindicatos y demás. En este punto, lo que yo hago la pregunta ya para Germán es para que entremos en ese contexto del marco jurídico, como ya bien sabrán los que nos han estado acompañando en el Lobo, aquí en este espacio de conversatorio. Germán es estudiante de Derecho y bueno, queremos conversar eso de los mecanismos de protesta en nuestro país. En el caso de Colombia, lo que estamos escuchando hasta ahora es de que hay un Comité Nacional del Paro, ¿no? En este caso, en Bolivia, creo que hay otro temita que quisiera que nos comparta Germán. Sí, bueno, de hecho el tema de protesta es un tema muy interesante, ¿no? Aquí en Bolivia se tiene varios mecanismos de protesta que se usan mucho, como ser los paros cívicos, los cabildos, ¿no? Otro tipo de manifestaciones que hace la gente. Y por supuesto que eso tiene relevancia y tiene toda la legalidad del mundo, es decir, no tiene ningún tipo de violación a leyes, ni mucho menos a un tipo de institución pública, ¿no? Como pueden ver ahí en la pantalla, Evo pide cesar medidas y el Cabildo Nacional resuelve que renuncie. Era muy normal, ¿no? La gente que se acuerda que en cada que en cada cabildo se determine una acción, ¿no? Una acción que, como les digo,
la gente llegaba a cumplir y por supuesto que el líder encargado de esa protesta o de ese movimiento que llevaba a cabo el cabildo, lo tenía que ejercer y lo hacía, ¿no? Hemos visto aquí en Santa Cruz que hubo un líder que movilizó a toda la población en general y que fue el que encabezó ya el cumplimiento de lo que se pedía y de lo que se determinaba en esos cabildos, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos de protesta que tenemos en Bolivia. Ahí, de hecho, vemos una imagen, ¿no? Del ex líder cívico cruceño con un dirigente de ponchos rojos, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay una coordinación, hay una completa interacción tanto de líderes cívicos del Oriente como también líderes de movimientos sociales indígenas que están en el Occidente. Entonces, esos son los mecanismos de defensa que tenemos, de protesta, perdón, que tenemos aquí en Bolivia y que, bueno, como la gente lo sabe, para los que no lo saben en Colombia quizá, en cada departamento existe un comité cívico que tiene la función principal de defender los intereses del departamento, ¿no? Lo que significa que esos comités cívicos no pertenecen a ningún gobierno, ojo, a ningún gobierno de turno, ni mucho menos a una tendencia política partidaria, ¿no? Son sumamente aparte, externos a ese tema, y responden a intereses del departamento. El caso de Potosí, vos lo sabés, querido Joel, hay un comité cívico que se llama CONCIPO, que defiende los intereses del departamento de Potosí. Un departamento muy olvidado, un departamento que ha sido tremendamente discriminado en los últimos años, pero que ahí está, ¿no? Peleando por sus intereses y por sus mecanismos que tiene, ¿no? Bueno, así funciona. Ahí vemos un titular del periódico que dice: cívicos anuncian parar instituciones públicas y las fronteras del país. Eran decisiones que se tomaban dentro de cabildos, ¿no? Y eso aquí en Bolivia funciona así de esa manera, ha funcionado así de esa manera, pero lo hemos visto desde el siglo XXI. Creo que desde el siglo XXI se ha venido dando este tipo de mecanismos de protesta que se ha hecho ya muy normal y que se ha hecho ya tremendamente cotidiano. Sobre todo aquí en Santa Cruz, repetimos, aquí en Santa Cruz donde estamos nosotros con Joel, ¿no? Así que bueno, querido Joel, ese es un pantallazo, ¿no? Para que la gente lo pueda entender bien cómo funcionan aquí los medios de protesta. Claro, de hecho, aquí como podemos ver en pantalla, está una de las imágenes del cabildo que hubo en ese tiempo de las protestas del paro cívico en Santa Cruz. Como se puede ver ahí, un monumento enigmático del Cristo Redentor y uno de los muchos cabildos que había. Algo interesante que nos menciona Germán es de que está amparado en la Constitución lo que es los cabildos y tiene vinculación dentro de lo que es ya el mecanismo de protestas y tiene validez de cierta manera. Bueno, tiene validez en todo caso, lo que nos habla la Constitución. Este caso de los cabildos, aquí pregunto a Nicolás, ¿es algo nuevo para vos? ¿Existe algo similar en tu país o cómo es lo que funciona? Bueno, también de modo que comentes, porque, bueno, creo que esto quizás no sea conocido, ya nos dirás vos, Nicolás. Nicolás, estaba apagado tu micrófono. Acá en Colombia existen los cabildos, están en la Constitución, y aquí no es un mecanismo de protesta. Acá el cabildo abierto es un mecanismo de participación ciudadana, pero no tiene nada que, no es para nada un mecanismo de protesta, es más para participación. Para lanzar preguntas y bueno, ver qué procede en lo que es las protestas en Bolivia en todo caso. Creo que para ese sentido era lo que se usó bastante el tema de los cabildos, ya Germán también lo sabe muy bien. Había, por decir, como digo, fue evolucionando y eso es igual lo que quisiera que nos vayas hablando un poco de lo que es en Colombia, porque en un principio, como pudiste ver uno de los titulares que de hecho voy a presentar ahorita, aquí, esto pasó en Bolivia, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral, que es el órgano que vela por el voto, las elecciones, cambia tendencia a favor de Evo y violentas protestas gritan fraude en las calles. A un inicio, bueno, lo que se quería o se hablaba era de una segunda vuelta electoral porque hasta donde estaban los veedores internacionales de la OEA era de que era imposible de que gane el partido oficialista que era de Evo Morales las elecciones, pero sin embargo se cortó el sistema y bueno, salieron ganando.
Y ahí es donde inicia todo el tema de la protesta cívica, en este caso, que como nuestro mismo nombre de título de nuestro conversatorio, ¿no? Protestas cívicas en Colombia y Bolivia en el pasado, lo que hablamos de esto del 2019, entre octubre y noviembre aproximadamente. Y de que a un inicio fue de una segunda vuelta electoral que se pedía, pero mientras fue avanzando llegó hasta tal punto de pedir la renuncia del presidente. Tengo una opinión que no la he verificado en medios de comunicación, pero ya como vos vivís ahí en Colombia, no lo vas a confirmar, de que la protesta ha llegado a este mismo punto, de que un principio era anular la reforma tributaria. Bueno, se logró, incluso aquí en Bolivia, se logró anular las elecciones. El mismo presidente Evo Morales las anuló y convocó a unas nuevas, pero ya la gente ya no quería eso, quería directamente su renuncia. Y creo que algo similar está pasando en Colombia. Ya no podrás confirmar eso, querido Nicolás. O sea, me estás queriendo decir sobre si en Colombia cambiaron los intereses del paro, ¿no? Claro, como ha ido evolucionando, como te digo, en Bolivia. Un principio era, no, que se anulen las elecciones y haya nuevas, o ir a una segunda vuelta. Pero al final terminaron anulándolo, se consiguió, o sea, lo que se pedía, pero ya la gente ya había cambiado los planes, ya no quería eso, quería que renuncie el presidente. Y bueno, eso tengo entendido que igual está pasando en Colombia, o es una opinión errada, Nicolás. No, mira que en Colombia sí está pasando algo parecido. O sea, primero se empezó por marchar y hacer paro para quitar la reforma tributaria, ya que esa era una reforma demasiado abusiva para el bolsillo de los colombianos, más que todo para el de estrato medio y medio alto, ya que le ponía impuestos a quien ganara 2 millones y millón 500 más o menos. Así que ese era como el principal objetivo del paro. Entonces nos dimos cuenta que en el Congreso se estaba llevando a cabo una reforma a la salud, muchísimo peor que la ley 100 que puso Álvaro Uribe en su mandato. Así que no solamente se fue marchando para bajar la reforma tributaria, sino que también para bajar la reforma a la salud. Y también nos dimos cuenta que también iba a haber una reforma pensional y una reforma laboral, y entonces seguimos marchando y nada de eso se llevó a cabo. Y después se llevó pues más cosas demasiado, como le digo, se llevó en el Congreso temas demasiado delicados como la censura al ministro de Defensa, y que la negaron la censura al ministro de Defensa. También negaron matrícula cero para estudiantes en el 2001, 2000, para el año 2021-2022. Y por eso la gente sigue inconforme. O sea, van mandando reformas y leyes que perjudican al propio pueblo mientras nosotros estamos en las calles. Y sí, una de las cosas que muchos queremos es la renuncia del presidente Iván Duque. El problema es que no va a ser muy sencillo hacer que renuncie. Y más que todo cuando la popularidad de ese hombre llegó la impopularidad de Iván Duque llegó al 80%. Estamos parando y queremos su renuncia, pero es un trabajo demasiado difícil. Adelante, Germán, tenía una consulta. Vi que levantaste la mano. Duda para Nicolás, un dato muy interesante que la gente quizá no sabe, pero en Colombia, por lo que estaba leyendo y Nicolás nos contaba, el Ministerio de Defensa, aquí en Bolivia y creo que en toda América Latina, solamente se encarga de las Fuerzas Armadas. Un dato interesante, ¿no? Y el Ministerio del Interior se encarga de la Policía Boliviana o Ministerio de Gobierno. En Colombia hay una particularidad muy interesante y es de que el Ministerio tanto de Defensa se encarga de los dos, ¿no? De las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Yo leía un titular en un video en YouTube que decía ¿por qué las fuerzas del orden en Colombia son tan agresivas, ¿no? Y claro, se me vino a la mente ese concepto de decir, bueno, quizá porque está concentrado dentro de un solo ministerio y un solo hombre tiene el poder sobre dos instituciones muy fuertes como son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y le pregunto a Nicolás, ¿cómo has visto vos allá desde Colombia el tema del uso de la fuerza de la policía, ¿no? ¿Realmente se ve que hay un abuso total de la policía que reprime verdaderamente al pueblo?
Mira, mi opinión, la opinión que te voy a dar no es el del manifestante que ha estado en las marchas. Mi caso es distinto. Yo por cuestiones económicas no he podido estar en la ciudad, por lo tanto me he tenido que mudar a un municipio pues, por mi situación económica. Y en el 2019 tampoco pude estar en todas las marchas porque estaba trabajando, ¿sí? Incluso pues fui a la primera marcha, pero me resulté regañado por eso. Pero mi situación actual no me permite entrar en las marchas. Sin embargo, me he estado informando demasiado sobre la situación de las marchas, le he estado preguntando a mis compañeros sobre qué es lo que está pasando, por qué están atacando, e incluso he estado mirando en vivos para informarme qué es lo que está pasando, leyendo la opinión de muchas personas que han estado en las marchas y al final pues he llegado a se me va a decir, también he hablado con alguien mayor de la policía pues para que me dé su punto de vista, que qué es lo que está pasando con el SMAT. Y pues mira, al final llego a la conclusión de que en parte ellos se encarnizan demasiado, los del SMAT se pasan e inclusive a veces inician las confrontaciones. Y por parte de la policía, pues también se ha visto que los manifestantes han destruido, no, perdón, los vándalos han destruido propiedad privada. Y pues un claro ejemplo fue en las marchas, si no estoy mal, del 3-4 de mayo, que unos vándalos ajenos a la protesta decidieron atacar al centro comercial de Caracolí, ¿vale? Y ahí fue cuando empezó a atacar el SMAT. Pero de por sí, mira, mi conclusión es que la policía es muy abusiva, se encarna demasiado, e inclusive ha permitido que ciudadanos que no tienen nada que ver con la fuerza pública le disparen a los manifestantes, y estos no han hecho absolutamente nada. Nicolás, tengo una duda aquí, una consulta también. El tema de lo que es la SMAD es como una fuerza policial antidisturbios, por lo que tengo entendido, y muchos han denunciado de que lo que es el tema de la violencia policial, que era lo que te hacía la pregunta mi compañero Germán, viene por parte de esta fuerza del orden policial. ¿Podrías hablarnos un poco al respecto del SMAT? Mira, sí, el SMAT es un escuadrón antidisturbios. Y lo que estuve que días conversando con el mayor de la policía fue que me dijo que allá no solamente están los del SMAT, sino que también hay patrulleros. Un patrullero acá en Colombia pues es aquel que sube en una moto, hay dos personas y recorren el barrio mirando qué es lo que hay. Bueno, estos le ponen armadura y los meten al SMAT, según lo que me contó a mí el mayor de la policía, que no solamente ahí no están las personas especializadas en disturbios, sino que también hay patrulleros adentro. Ahora vamos a entrar al último punto de nuestro eje temático para ir finalizando, y es acerca de las consecuencias de lo que hubo en Bolivia, que bueno, creo que ya lo hemos ido explicando con Germán, y bueno, lo que ahora se proyecta de lo que va a suceder en Colombia. Quizás una de las maneras para entender el problema que está surgiendo en Colombia es hablar de Cali, porque según noticias internacionales y lo que es la opinión pública, es de que en Cali es donde se ha visto la mayor violencia y, como se dice, el punto fuerte de las protestas. En el caso de Bolivia también fue aquí en el caso de lo que es Santa Cruz. Y para eso, para darte un poco de contexto y entendas aquello, doy la palabra a mi compañero Germán para que explique el rol de Santa Cruz con respecto a las protestas en el 2019. No, es muy interesante, gracias, querido Joel. Santa Cruz sin duda lideró las protestas, como mencionaba anteriormente, dando hincapié a los cabildos, ¿no? De hecho, el paro cívico inicia 2 días después de la elección. La elección se da un día domingo y un día martes se da inicio a lo que es un paro cívico aquí en Santa Cruz.
Pero antes de eso, es decir, como casi un mes y medio antes, se da en Santa Cruz un cabildo ya exigiendo al gobierno central bueno, manifestando un enojo, un descontento por un tema ya de región, ¿no? Por un tema de chaqueos dentro de lo que es nuestra Chiquitania. Y por supuesto que ya veníamos insistiendo en el tema de la presión al gobierno, ¿no? Santa Cruz siempre inició la presión al gobierno desde un punto de vista, por supuesto, pacífico, por supuesto, como lo decía anteriormente, como lo ampara la misma Constitución, ¿no? Pero lo hizo, y creo que fue el departamento más pionero que dio inicio a todo eso, ¿no? Por supuesto que nos siguió La Paz, nos siguió Cochabamba y todo, pero yo destaco eso, yo destaco mucho ese factor, creo que eso es lo más importante, y siempre lo fue, ¿no? Quiero que la gente también lo sepa, para los que nos ven en Colombia. Los que nos ven en Bolivia saben cómo funciona, ¿no? Todo esto, pero los que nos ven desde Colombia quiero que sepan que Santa Cruz siempre fue el que lideró todo eso. De hecho, no es el primer cabildo que se da en 2019, por supuesto que no. Venimos ya desde el 2005, 2004, perdón, que se da el primer cabildo. Y bueno, imagínate, ya son más de 10 años que se viene dando una intensa protesta contra el gobierno central. Porque claro, Santa Cruz tiene una visión muy diferente, ¿no? Que siempre ha querido la autonomía, siempre ha querido el federalismo, de hecho lo pelea y lo anhela, ¿no? Entonces, peleó y consiguió sus objetivos. Desde ya hace más de 10 años hasta la fecha, ha venido peleando y ha venido logrando sus objetivos que la gente creo que lo sabe muy bien, ¿no? Entonces, ese sería, querido Joel, el contexto, ¿no? El hincapié de lo que es el tema de conversación. Claro, antes de pasar la palabra a Nicolás para hablar de este punto de la proyección en Colombia, creo que es un factor clave hablar de Cali, una ciudad colombiana, en donde se habla que es el bastión de lo que actualmente son las protestas, lo mismo que sucedía aquí en Santa Cruz, incluso en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Y bueno, se puede resumir en de que el promotor de lo que fue las protestas y donde se seguía fuertemente, que incluso hay una frase que los que son de Bolivia o de Santa Cruz le entenderán, de que no se movía ni un cepe, de que por medio del comité era que no había absolutamente nada de movimiento. Y bueno, en realidad incluso los primeros muertos que hubo de esa protesta ciudadana del 2019 fue aquí en Santa Cruz, el departamento. Y tengo esa percepción de que en Cali está pasando algo similar. Con lo que has escuchado, ¿qué semejanzas y diferencias hay en este tema, querido Nicolás? Mira, esto, pues Cali tiene demasiado antecedente para hablar, pero digamos que la ciudad que más se ha parado en las anteriores protestas ha sido Bogotá. En las protestas del 19, pues Bogotá siempre era la que destacaba. Y en la del 2020, con las protestas en contra del abuso policial, fue igual, Bogotá también estaba destacando, sino que en este 2021 hubo una explosión de inconformismo social. Mira que Cali, el 60% de sus ciudadanos pues viven en pobreza, ¿sí? Y en las elecciones del 2018, un departamento donde ganó Gustavo Petro, fue ahí mismo, en el Valle de Cauca, en Cali. Y eso tiene mucho antecedente. Hay muchas personas inconformes con la gestión del gobierno. Hay mucho abandono estatal en distintos departamentos de Colombia. Por ejemplo, en La Guajira, en el Chocó, en algunos departamentos del Amazonas, ¿sí? Y en Arauca también hay abandono por parte del Estado. Y muchas personas en estas regiones están inconformes con los gobiernos que han presidido en nuestra nación, ¿vale? Es por eso que hay muchas personas indignadas. Un ejemplo claro es Cali, donde hay demasiada pobreza y mucho abandono por parte del Estado hacia los jóvenes. Interesante lo que nos mencionas de todo ese descontento que hay e incluso la desatención de lo que es el gobierno. Quizás para otra oportunidad podamos hablar de esa relación y es un gusto tenerte para este conversatorio. Obviamente podemos hablar de muchos temas y como decía, es un tema complejo hablar de Cali o de varias de las regiones de lo que es tu país, porque igual aquí en el caso de lo que es Bolivia, diferentes contextos es
como dice, un mundo algo diferente, aunque estemos en el mismo país, pero que nos une y de que el tema de esto de la protesta es importante resaltar, como indica nuestro título, que lo digo nuevamente por segunda vez, de esa gran diferencia, aunque sea ideológica, como se sabe en Colombia, un gobierno derechista, y en Bolivia, lo que fue el 2019, un gobierno izquierdista, pero siempre estando en la misma palabra lo que es el autoritarismo. Y siempre va a existir en lo que es la protesta ciudadana, los mecanismos y obviamente velar por todo lo que sea mejor para los ciudadanos. En este sentido, bueno, ya vamos a dar conclusiones por mi parte. Cedo la palabra a mi compañero Germán para que, si es que tenés alguna consulta más para poder hacer a Nicolás antes de despedirnos y algunas conclusiones. No, bueno, yo le agradezco igual mucho a Nicolás. Gracias, querido Nico, por tu tiempo y sobre todo por tu disposición de poder compartir tu punto de vista, hacer quizás escuchar a muchos colombianos que están allá. Y hay un comentario voy a mostrar el primero, creo que lo mostré el primero, el segundo lo voy a mostrar. Nos comenta Adriana Patricia Gómez Silvia, dice, buena temática, gracias. Los colombianos no podemos más contra tanta desigualdad en aspectos de salud, educación, trabajo, dice. No hay garantías para los jóvenes. Hace pocos días hundieron el proyecto de matrícula cero, dice. No se escucha al pueblo ni se respeta el territorio. No al fracking. Eso me quedó una duda. ¿Qué es el famoso fracking, querido Nico? Así rapidísimo para que la gente lo entienda. Tu micrófono. Bueno, así rápido, es una práctica que se llevó a cabo en Estados Unidos que consiste en que con una máquina que, ¿cómo te digo? Rompe la tierra. ¿Con qué? ¿Con qué rompe la tierra? Con agua, ¿sí? Y rompe la tierra con agua para encontrar pozos de petróleo. ¿Qué pasa con el fracking? El fracking es una actividad que contamina demasiado el medio ambiente, daña demasiado el medio ambiente, y hace poco se negó la prohibición del fracking en territorio nacional. Excelente. Gracias, querido Nico. Querido Joel, unas palabras. Muchas gracias. Para entender todo este tema. Sin lugar a dudas, mucho y poco se sabe de lo que sucede en otros países, cabalmente lo que es las protestas. Incluso algo sigue siendo polémico lo que sucede, o lo que sucedió en realidad en todo caso en Bolivia y las consecuencias que hasta ahora se ve. Y en este caso, agradecer a toda nuestra audiencia, tanto en Bolivia como en Colombia, y comparar, porque de todas maneras estamos en un mismo continente, de hecho, un mismo subcontinente que viene siendo Sudamérica, y cuán importante es conocernos mutuamente para poder tener una opinión acertada, y obviamente mejor si es de que se habla con una persona que está ahí mismo, ¿no? Que de hecho con Germán, aquí de parte de lo que es nuestro proyecto Lobo, agradecemos de que hayas aceptado la invitación y bueno, también que te hemos evaluado para que estés con nosotros. Muchas gracias, Nicolás. ¿Algunas palabras que quieras dar aquí a nuestra audiencia en Bolivia para despedirte? Vale, muchísimas gracias y gracias por escucharme a mí, y espero que cada uno de ustedes pues tome conciencia social de su país y se paren firme. Buena para todos. Un abrazo.